Bienvenidos a este nuevo capítulo de la revista Integrar, que es una producción exclusiva del grupo Integrar Bienestar para su canal Neaula TV. Como en cada capítulo vamos a hacer hoy un abordaje interesante sobre la problemática actual. En estos 2 últimos años, prácticamente todo el planeta se ha sumido en una situación muy similar, donde estuvieron en juego las emociones. Aparecieron emociones de pánico, de tristeza, de miedo, de angustia, de apatía, entre otras. Y sabemos que las emociones son el devenir de pensamientos, que pensamientos sostenidos por un tiempo generan una emoción. Y esa emoción sostenida produce una reacción en el cuerpo. Por eso decimos que cuando el alma llora, el cuerpo grita. Y muchas veces grita con dolor. Para sobreponernos a esos estados, buscamos siempre la asistencia de un profesional. Y mayormente nos damos cuenta que las personas están buscando en este momento terapias alternativas, entre ellas las flores de Bach. Un sistema creado por el doctor Edward Bach, fue un médico inglés que logró fusionar en sus fórmulas lo más lindo que tiene la naturaleza a través de la belleza y la fuerza de sus flores y de sus plantas, y lo más sutil que tiene el ser humano, que son sus emociones. Para hablarnos del tema está con nosotros hoy Artur José López, es terapeuta floral especialista en flores de Bach. Además, imparte talleres de autoestima y desarrollo personal basados en la filosofía de Louis Hay, que es de hecho su actividad principal. Y además es escritor. Ha publicado ya 2 obras que son muy consultadas. Así que desde Portugal, residiendo actualmente en Barcelona, España, está con nosotros. Bienvenido, Artur. Hola María, muy buenas tardes. Muchas gracias una vez más por invitarme aquí. Es todo un placer poder estar aquí en tu programa, hablar contigo, hablar con todos. Gracias, para nosotros es un placer poder tenerte hoy aquí. Bueno, y todos buscamos, Artur, la forma de encontrar nuestra mejor versión, ¿sí? Evidentemente ya hay pautas que nos sirven, hay modelos que ya no funcionan y hemos como entrado en una crisis de conciencia, buscando conectar con ese maestro interno, con esa sabiduría interior que todos tenemos. ¿Qué hace que las personas busquen un coach o un facilitador para acompañarlos en este proceso? Bueno, pueden ser muchas las razones que les llevan a consultar, como has dicho, un facilitador, un acompañante, ¿no? Yo en los grupos de terapia floral a veces decimos que el terapeuta es como una especie de taxista, ¿no? Que acompaña a la persona mientras ella quiere ser acompañada, ¿no? Cogemos el taxi y a veces decimos que queremos ir hasta un punto y al final pensamos mejor y nos bajamos antes del taxi. Es decir, no siempre queremos llegar o no estamos preparados o no es el momento para ir hasta donde creíamos que queríamos ir. Normalmente, por grosso modo, digamos, las personas que buscan una ayuda, un acompañamiento, un facilitador, es porque de alguna manera ya han intentado buscar respuestas dentro de ellas mismas, o porque han leído, o porque simplemente son reflexivas, se cuestionan, se hacen preguntas a sí mismas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me duele? ¿Cuáles son mis heridas? Y a veces es difícil de encontrar una respuesta. Estamos demasiado, hoy en día, sobre todo en la sociedad de hoy en día en que vivimos, estamos demasiado distraídos. Hay muchos estímulos que nos secuestran la atención. Vivimos en un sistema en que realmente nos fuerzan a poner la atención fuera de nosotros. ¿Okay? El problema empieza quizás aquí. No estamos acostumbrados a mirar hacia adentro. Tal vez no fuera tan necesario muchas veces un terapeuta
o un acompañante, sí, es cierto que evidentemente tenemos herramientas y nos hemos preparado, digamos, desde un punto de vista de formación a poder acompañar y a dar herramientas necesarias para las personas poder que ayuden a su autoindagación, ¿no? Y a descubrirse a ellas mismas, a conocerse a ellas mismas y dar pautas para el cambio. Evidentemente que tenemos esa formación, pero más allá de eso, hay también la cuestión de que hay que, hay que mirar hacia adentro. Hay que realmente, antes de llegar al terapeuta, hay que preguntarse qué es lo que me está ocurriendo. Y como decía, vivimos en un sistema que nos secuestra mucho la atención. Fíjate tú, tenemos desde las redes sociales, desde un Facebook a un Instagram, sobre todo el Instagram, ¿no? A muchas otras, no importa ya el nombre. Tenemos los medios de comunicación oficiales, masivos. Tenemos muchas cosas que ocurren y a una tal velocidad que ni siquiera nos da tiempo a procesar esos acontecimientos, pero lo que hacen es que nos gritan, nos llaman en formato de alarma, de alerta. Estamos aquí, mirad, mirad, ¿no? Y si no es eso, si ni siquiera fuese solo eso, es también pues la cuestión comercial. Compre esto y te sentirás mejor, compra aquello y te verás mejor. Entonces, claro, fuimos enseñados o estamos continuadamente a ser enseñados a poner la atención fuera de nosotros, ¿no? Que ahí está la solución, que ahí están las respuestas, que ahí está el tan anhelado bienestar, y no es así. Entonces eso hace que reduce realmente el tiempo de autoobservación y por lo tanto llega a un punto que las personas estamos perdidos. Y digo estamos, porque a veces también todos estamos en algún momento de nuestra vida o hemos estado. Eh, y entonces, claro, genera confusión y a veces ya no sabemos por dónde ir, porque miramos hacia adentro y sentimos cosas y miramos hacia afuera y dicen que aquellas cosas que sentimos no son correctas o están mal o que hay algo de malo en nosotros. Y claro, perdimos el norte ahí y a veces ahí es donde es bienvenida la figura de un, llamémosle guía, facilitador, terapeuta, cada persona llame lo que le guste llamar, pero alguien que diga, ves por aquí, un poco más para allá, pero no estamos, pienso yo, y tal vez pueda hablar en plural, no lo sé, pero hablo de mí por lo menos. No estoy aquí para dar la respuesta a las personas, estoy aquí para invitarlas a reflexionar y que encuentren las respuestas ellos mismos, porque hay muchas cosas, la mayoría, que quien tiene las respuestas son las personas mismas. Eh, Ellas son las que mejor se conocen, son las que tienen toda la historia de su vida dentro de ellas y que tienen conciencia de esa historia. A mí me pasan quizás en una hora de una consulta una ínfima parte de su vida, ¿no? Unos trazos generales sobre algún problema. Es imposible que yo tenga las respuestas para esa persona, pero sí le puedo invitar a preguntarse, puedo preguntarle cosas que le hagan reflexionar y entonces facilitar el encontrar las respuestas dentro de ellas, ¿no? Ahí creo que es donde entra un poco la figura del terapeuta. En ese camino, en esa búsqueda, encontrar justamente nuestro poder personal es una constante prácticamente en toda la humanidad. Las personas toman talleres, cursos, hasta hacen formaciones para lograr ese empoderamiento personal. Nos gustaría, Arthur, que nos cuentes en qué momento de tu vida llegan las flores de Bach o qué acontecía en tu vida en el momento en que te encontraste con las flores de Bach. Ok, es una historia graciosa porque en realidad en esa época ocurrieron muchas cosas. Y es curioso porque en la vida, si prestamos atención, nos va dando señales sobre el camino a seguir. Si escuchamos nuestra intuición, si estamos mínimamente que sea conectados con nosotros mismos, a veces podemos querer no verlo, intentar negarlo. Pero a veces esas señales se repiten, como decir, ¿me escuchas o no? Ya gritan casi, ¿no? La primera vez que realmente oí hablar de las flores de Bach fue hace muchos años, fue en el año 97, 98, poco antes de venir a vivirme a Barcelona.
Y fue un conocido la primera vez en un centro comercial que me encontró y me preguntó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo ese día estaba un poco triste y hablando con él me preguntó, ¿y por qué no tomas flores de Bach? Y yo pensé, ¿flores de qué? ¿De Bach eso qué es? Y me explicó lo que eran, pero la forma en que él me explicó las flores me produjo un cierto rechazo, porque me dijo, mira, son unas flores que pones dentro de agua y bebes el agua. Y claro, yo imaginé una jarra de flores normal, con un ramo dentro en que el agua se va quedando amarillenta y que luego tenía que beber el agua. Y pensé, este chico no está bien, está peor que yo. Y entonces no le hice caso. La verdad es que no le hice caso ni indagué más sobre qué eran las flores de Bach. El único Bach que conocía, además era un compositor, no me sonaba para nada. Más tarde, 2 años después, me vine a vivir a Barcelona, empecé a ver que aquí, afortunadamente con relación a esa época en Lisboa, estaban mucho más avanzados en el tema del conocimiento de las flores de Bach. Encontraba muchas farmacias y centros donde decía preparamos flores de Bach. Y aquel nombre pues bueno, seguí como persiguiéndome. A la vez que por cuestiones de salud fui, bueno, indagando sobre formas de mejorar a nivel de nutrición, de masajes, etcétera, mi salud, por una cuestión de enfermedad, las flores de Bach iban apareciendo y aún así no les presté mucha atención. Hasta que realmente en una feria sobre salud, bueno, vi que se hacía un curso de flores de Bach. Era una cosa pequeña de 3 meses, una especie de un curso introductorio. Y bueno, me inscribí y pensé, bueno, yo me rindo, vamos a saber qué son las flores de Bach. Y realmente empecé a aprender y curiosamente la terapeuta formadora era una chica argentina, fíjate tú, que gracias a una argentina que me enseñó las flores de Bach con tanto amor, con tanto cariño, con tanto valor, con tanto aprecio, que era imposible no prestarle atención a lo que ella estaba enseñando. Y eso me tocó desde un punto de vista emocional. Y en ese entonces yo estaba teniendo una relación que había, bueno, aparentemente ha terminado y ya sabes que cuando estamos enamorados y cuando tenemos una relación que acaba, se acaba el mundo. Y me dijo la terapeuta, mira, creo que es el momento adecuado para que tú conozcas las flores de Bach desde dentro, que las tomes. Y las tomé y fue increíble el efecto para algo tan sencillo cuanto es una separación, ¿vale? Pero fue increíble porque el día antes a tomarlas me sentía tan mal, tan horriblemente mal, era como si el mundo se había terminado en ese momento. Y tan solo 24 horas después de empezar a tomar las esencias, no es que estuviera contento porque la relación seguía habiendo terminado, ¿no? Pero no me sentía tan mal. Y ya tenía algo de perspectiva, de un margen de maniobra emocional para empezar a ver las cosas de otra manera. Me habían dado perspectiva, conocimiento, ¿no? Me habían pasado como una información de ver que las cosas tal vez pudiesen ser no tan graves cuanto yo las estaba viendo, ¿no? En ese momento. Y eso fue interesante. Y claro, yo recuerdo pegar en un frasquito como este de las flores de Bach, que la sigo tomando hoy en día, no por esa razón, evidentemente, ¿no? Pero recuerdo que me pregunté, ¿cómo es que todo el mundo no sabe lo que es esto? Porque a mí nadie me había hablado de flores de Bach nunca, a no ser ahora. Y, y entonces, claro, empecé a indagar, empecé a formarme. Y cuando empecé uno de los cursos aquí en Barcelona, que sí, aquí en Barcelona ya habían escuelas de formación en terapia floral. Hablando con mi profesor, el doctor Ricardo Orozco, que supuestamente, supongo que también conocerás, que mucha gente aquí Sí, conocerá, sí. le hablé de un tema que tenía que ver mío personal, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, Compulsivo. el cual en ese momento me estaba causando bastante trastorno, en realidad me estaba haciendo la vida imposible, que era algo que ya arrastraba desde mis 13 años y que claro, el médico decía que
lo que había en ese entonces para tomar con mucho sería un ansiolítico para la ansiedad o un antidepresivo. Y yo sabía desde el inicio que eso sí que no quería tomar. Entonces empecé a tomar una fórmula floral dirigida a trabajar el TOC. Y te puedo decir que fue una fórmula que tomé firmemente, o sea, sin cambiarla durante más de un año, casi 2 años. Y al día de hoy te puedo decir aún que los resultados fueron increíbles. Yo si me lo hubiesen dicho de antes, quizás podría creerlo sin saber lo que serían las flores de Bach, pero una vez experimentado en mi cuerpo, en mi vida, que pude realmente recobrar, volver a sentirme en paz conmigo mismo, volver a sentir paz mental. ¿Sabes lo que es el trastorno obsesivo compulsivo? La Sí. cantidad de pensamientos, las compulsiones. Y ya no es que tuviera que controlarlas, es que simplemente desaparecieron. Algunas de ellas, no me había dado ni cuenta, porque como tú bien sabes, el tratamiento con las flores de Bach es muy suave, es muy sutil y los cambios se van produciendo y a veces uno ni siquiera se da cuenta hasta el punto en que está de nuevo expuesto a la situación, digamos, bueno, que le hacía causar malestar. Y ante esa situación me dije, wow, espera, aquí pasó algo, pero ¿hace cuánto tiempo no hago esta compulsión? O otra compulsión y empecé a darme cuenta que había cambiado estructuras, había habido un movimiento importante y ese movimiento realmente me devolvió mucho de, bueno, lo que se puede decir la alegría de vivir, la felicidad, porque realmente en ese momento era bastante difícil vivir con aquello. Y hoy han pasado ya ahora 17, 18 años después de eso, y puedo decir que no volví a repetir esas compulsiones. Por lo tanto, a nivel de salud mental en este momento, barra emocional, sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo está ahí para equilibrar algo, evidentemente, ¿no? Es decir, para reducir aspectos de ansiedad provocados por situaciones vividas traumáticas, ¿vale? Entonces, pero puedo decirte que realmente haber superado bueno, las compulsiones, la cantidad de pensamientos, los rituales, todo eso, para mí fue una maravilla. Eso no tiene precio. Estamos hablando de una enfermedad que, bueno, no sé si realmente es considerada una enfermedad muchas veces, pero bueno, hay que decir que sí, hay que decir que es solo un trastorno. No importa ya el nombre o la etiqueta que le quieran dar, pero sí que realmente importó que yo pude superar todo eso y eso sí realmente me hizo creer, no creer, ver, visualizar, experimentar que realmente las flores de Bach funcionan. Y digo, corregí, no creer porque las flores de Bach no son una religión, porque hay mucha gente que viene a consulta y me dice, es que yo sí creo en las flores de Bach. Yo, pero da igual que crees o no crees, porque esto no es una religión. Se trata de algo que tiene una causa y efecto que, bueno, eh, que es evidente, ¿no? Que es clara y por lo tanto realmente a mí me ayudó muchísimo y por eso hice cuestión de seguir trabajando en ello con otras personas, porque si me ayudaran a mí, podrían ayudar a muchas otras personas y así ha estado siendo desde 2008 hacia aquí. Qué hermoso testimonio. Y así como te pasó a ti, también estamos todos viviendo de alguna manera momentos de cambio actualmente y basta con solo mirar a nuestro entorno que nos damos cuenta que cada vez más las personas como que se están volviendo hacia una vida más espiritual, ¿no? Como que llegaron a un punto de quiebre en donde parecería que sus vidas no tienen sentido. Y muchas veces nos pasa como que o nos fugamos al pasado o corremos al futuro. Y no podemos concentrarnos en permanecer en el presente, en lo real, en lo que nos está pasando en este momento. ¿Esto es así desde tu experiencia como terapeuta? Sí, sí, es así, es eso y es más que eso, pero efectivamente la mayor parte de las personas, y una vez más, por aquello que te expliqué anteriormente, el presente está ocupado con tantas cosas que reclaman tu atención que ya es difícil de estar en el presente, ¿no? En muchos de los casos. Pero claro, hay cosas que reclaman atención del pasado, hay conflictos por resolver, hay traumas no resueltos, hay situaciones que no son ni conflictos, bueno, sí, conflictos más pequeños, pero que siempre están
de alguna manera, consciente o inconscientemente, reclamando nuestra atención también. Es decir, en el sentido de que resuélveme, quiero superar esto. Hay una parte de nosotros, nuestras heridas, nuestra alma, digámoslo así, quiere curar nuestras heridas, ¿no? Porque el propio sentido de evolución del alma, el crecimiento, la expansión, pasa por poder superar conflictos, poder superar heridas, curar, sanar, ¿no? Esas heridas. Entonces, claro, mientras no estén realmente sanadas, atendidas por lo menos, ya no digo superadas o sanadas, pero por lo menos que se le eche una mirada consciente de decir, ok, esto ha dolido, esto es una herida que tengo, ¿no? Pero a veces no lo vemos de esa manera, no vemos ni siquiera dónde está la herida, pero constantemente recordamos el conflicto, ¿no? Lo que siempre está ahí es el conflicto, el malestar, lo que me hicieran, lo que me dejaran de hacer, lo que podrían haber hecho. Y esto requiere mucha energía, muchísima, porque en el fondo, bueno, para nuestro inconsciente no hay pasado, presente o futuro. Todo lo que ocurrió en el pasado, que no fue resuelto, sigue ahí en el presente como si hubiera pasado hace 5 minutos. El conflicto sigue vigente. Entonces, claro, estamos en el presente, pero no en el presente. Realmente estamos reviviendo heridas constantemente y conflictos del pasado. Y después, claro, ante ese malestar, como no podemos sostenernos en el presente de una forma arraigada de decir, esto me duele, nos escapamos hacia un futuro donde pensamos desde la mente que el futuro será mejor, que si alcanzo esto o consigue el otro será mejor, me voy a sentir mejor. Es decir, nos refugiamos de alguna manera en hipotéticos acontecimientos del futuro. Si tengo esto, se me pasa el otro, si consigo esto, si consigo un buen trabajo, si adelgazo, si tengo pareja, si sí, sí y sí. O sea, si consigo un conjunto de circunstancias, entonces voy a sentirme mejor. Esto es una trampa, ¿no? Una trampa de la mente que piensa que si consigo esto, lo de atrás desaparece. Pero a veces estamos intentando conseguir cosas, no por las cosas en sí, sino para mitigar el malestar del pasado. No sé si me hago explicar, o se me hago confundir aún más. ¿no? Pero en ese viaje estamos constantemente de atrás hacia adelante. O estamos recordando o estamos huyendo, recordando, huyendo, recordando, huyendo. Y es difícil estar en el presente porque estar en el presente significa parar, abdicar de alguna manera de esa trampa y decir, ahora no quiero mirar hacia tan lejos lo que pueda conseguir para, digamos, corregir este malestar, pero sí, sí sentarse a permitirse a sentir aquello que duele. Antes has dicho una cosa que es, has utilizado la palabra sentido, ¿no? A veces para tener una vida con sentido. Yo siempre suelo hacer este juego de palabras, de hecho aquí en la consulta. ¿Cómo va a tener tu vida sentido? O mejor, antes de decirte esto, te pregunto, ¿cuál es el participio pasado del verbo sentir? De hecho, hago la pregunta a todo el mundo que lo reflexione. Es sentido, ¿correcto? Pasado. Sentir, participio pasado, sentido. Sí. Entonces ahora te pregunto, ¿qué sentido tiene tu vida? Ahora, la cuestión es, ¿qué sentido tiene tu vida si tú no te permites sentir? Y sentir significa también sentir las heridas, sentir lo que duele. No, sentir no es solo sentir alegría, euforia o el bienestar. Sentir significa sentir todo, ¿no? Pero con total aceptación. Sentir lo que duele, sentir la rabia, sentir la tristeza, sentir el miedo. Permitirse sentir eso, reconocer, darle un espacio y un tiempo para poder sentir. Entonces, cuando sentimos y somos conscientes de lo que sentimos, aunque eso puede ser incómodo, puede ser desagradable, puede ser hasta muy doloroso, pero
si nos permitimos sentir, entonces sentimos en cada momento, en cada día, nuestra vida empieza a tener sentido, porque hemos sentido. Lo que pasa es que en esa huida del pasado terminamos por no querer sentir y queremos algo que nos anestesie, que nos distraiga de nuestro dolor. Y para eso hay mil cosas, desde las adicciones, desde la tele, desde la Netflix, desde cualquier cosa. En La adicciones distracción. podemos, la distracción, hay las redes sociales, hay todo. Es lo que decía, hay todo un sistema perfectamente montado para que nos sintamos, ¿no? Y luego el problema es que a veces nuestra alma va más allá y requiere esa atención. El problema empieza a ocurrir cuando esa evasión del sentir, esa negación a sentir, empieza a provocar enfermedades, porque ellos están ahí también muchas veces para decir, esta es una forma de equilibrio. La enfermedad, como ya decía el doctor Bach, está ahí para, no como un drama, pero para hacerte darte cuenta que hay algo que se tiene que corregir, sea un patrón de pensamiento, sea un patrón emocional, sea un trauma, sea un conflicto. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta, porque ya nos afecta el físico, es lo que decías al inicio de esta conversación, o algo has dicho parecido, lo que el cuerpo calla, lo que la boca calla, el cuerpo grita. Y es así, porque si no lo expresas, si no verbalizas tu dolor, si no le dices, esto me duele y es horrible, entonces el cuerpo lo va a hacer por ti. Tu subconsciente lo va a hacer a través de algún malestar, algún síntoma, alguna enfermedad, ¿no? Y ahí es cuando realmente empezamos el camino quizás de prestar un poco más atención al cuerpo. Empezamos aún así forzados de fuera hacia adentro, es decir, desde el cuerpo físico hacia el dentro, hacia el alma, hacia el sentir, hacia las emociones, hacia los conflictos, hacia los traumas, hacia las heridas. Empezamos una vez más, tendría que haber sido al revés, si empezáramos desde dentro hacia afuera, sería más fácil. Pero bueno, no importa la dirección, al final lo importante es que lleguemos a ese punto, ¿no? De permitirnos sentir. Y entonces ahí ya podemos estar más en el presente, ¿no? Cuando nos permitimos y aceptamos lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? En cada momento. Y ya habrá menos tentación a huir hacia atrás. Sí, podemos ir hacia atrás muchas veces, claro, porque hay que echarle una mirada y hay que resolver cosas, pero es un ticket de ida y vuelta, ¿ok? Voy, pero luego vengo y aquí me quedo. Y sabiendo que las huidas hacia el futuro no me están resolviendo nada, que es una trampa, es una ilusión. Entonces, si nos centramos más en el presente, sí que podemos sanar, porque la vida es esto, es este momento, no es más que esto. Aquí está todo. Artur, como bien decías hoy, muchas veces podemos expresar alegría y esa alegría que sentimos emana como una energía, entonces no podemos negar que las emociones tienen su energía. Así también Sí. las flores de Bach tienen una fuerza vibracional que va a actuar sobre nosotros. ¿Podrías contarnos cómo es que actúan las flores de Bach? Sí, claro, es bastante complejo y eso daría aquí conversación para una horita o dos más, pero a ver, voy a intentar ser un poco compacto aquí en explicar esto. Ah, has hablado del tema vibracional. Sí que efectivamente ese concepto también entra, aunque muchas veces es una forma un poco fácil de explicar el funcionamiento de las flores y no darle demasiado contenido, un contenido algo científico, que a veces sería interesante poder aportar esa parte también. Aprovecho para decirte que antes incluso has comentado al inicio también de esta conversación en la presentación de terapias alternativas, empezando por el tema flores de Bach. Considerar que no es una alternativa a nada. Realmente son terapias naturales, ¿no? De hecho, cuando el doctor Bach creó el sistema de flores, para él ni siquiera era una terapia ni natural ni alternativa, era una medicina natural. Fíjate tú, en ese entonces, en 1925-26, él le llamó una medicina, ¿ok? Les llamó remedios florales. Pero bueno, volviendo para no huirme, porque empieza a entusiasmarme con el tema de las flores de Bach,
el funcionamiento de las esencias son patrones de información. Yo sé que este concepto es el menos utilizado, tal vez, o menos divulgado a la hora de explicar cómo funcionan las flores de Bach. Pero sí, son patrones de información. Te voy a dar así un ejemplo para compactar un poco la explicación. Las flores, ellas en sí, las flores, plantas, arbustos, ¿vale? Tienen una emocionalidad. Ellas tienen sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Las flores, por lo menos hasta bien pocos años atrás, ya se les habían descubierto, científicamente hablando, 19 sentidos. Okay. No es que solo ven, no tienen ojos como nosotros, ni oídos como nosotros, pero perciben el entorno quizás incluso mejor que nosotros de alguna manera. Pueden medir la presión atmosférica, la temperatura, realmente digamos que escuchan de manera diferente, no con el concepto humano de escuchar, ni con el concepto humano de ver, pero sí tienen 19 sentidos, ¿ok? Conocidos, y esto demostrado científicamente. Entonces, esa emocionalidad se puede, digamos, determinar o definir como ciertos patrones, ¿vale? ¿Ok? Es decir, ante una cierta situación, la planta, la flor, reacciona de una determinada manera. ¿Ok? En el proceso de elaboración de las esencias, esos patrones de información son pasados al agua. ¿Ok? En el proceso ya sabemos que las flores se preparan por el método de ebullición o solarización durante X tiempo. Bueno, ahí sería pues entrar muy detalladamente en el proceso de elaboración de las esencias. Pero en resumen, quiero decir que pues en los patrones contenidos, digamos que voy a usar la palabra, arriesgar a decir la palabra, de la conciencia de la planta, y no es que la conciencia esté en una parte de la planta, la conciencia de la planta está en toda la planta, pero sobre todo en el punto de transformación de la planta que es la flor, ¿okay? Que es esa la parte que mayoritariamente se utiliza para la preparación de las esencias. Digamos que plasmamos ese patrón conciencial de la planta en el agua, ¿ok? Nosotros, ¿vale? Podemos, una vez tomamos contacto, sabes que el agua tiene una memoria también, y ahí sería también tema largo de explicar, pero esa memoria del agua retiene esos patrones de información de la planta. Cuando nosotros tomamos ese agua, esos patrones de información van a recodificar nuestros patrones internos que también tenemos. Es decir, hay una parte nuestra que puede leer esa información y entonces la descodifica, para decir de alguna manera, la interpreta y da una respuesta. Te voy a dar esto con otros ejemplos, tal vez sea más fácil de explicar. Imaginemos que yo te digo, María, que tienes un cabello rubio, por lo menos se ve rubio de aquí, más o menos, muy bonito, y tienes una piel fantástica, eres guapísima, María. ¿Cómo te hace sentir cuando alguien te dice algo así? Bien, bien Bien, agradable. ok. Pero yo no te he tocado, fíjate tú que además estamos a miles de kilómetros de distancia, ok. Estamos hablando aquí por tecnología que nos permite estar cercanos, pero yo no te estoy físicamente tocando. Pero si yo te digo algo como lo que te dije anteriormente, que eres guapísima, tú te sientes bien, ok. Si yo te dijera al revés, María, ¿dónde compraste esas gafas? ¿Acaso no había un modelo más bonito? Porque realmente te quedan bastante raras, para no decir feas. Si yo te dijese o alguien te dijera algo así, ¿cómo te sentirías en ese momento? No, No te mal. haría mucha gracia con mucho, ¿no? Por lo menos dirías, bueno, ok, gracias. Es decir, si estás muy centrada en ti, te daría igual quizás las dos frases, ¿no? Pero esto mayoritariamente a las personas no es lo que ocurre. Si te dicen algo desagradable, que es lo que quiero, a dónde quiero llegar, te pueden, digamos, de alguna manera condicionar tu respuesta y tu forma de sentirte en ese momento, ¿vale? Entonces, yo, como te decía, no te he tocado, pero te he pasado una información. Fíjate la palabra información, in hacia adentro, formación, que forma. Entonces,
Lo que yo te he dicho puede modificar tu estado de ánimo. Y esto que he dicho, una cosa ligera para dar un ejemplo. Pero si vamos a un insulto o si vamos a un elogio, realmente cambia muchísimo, de una forma muy polarizada, el estado puede eventualmente cambiar la forma de sentir de esa persona, ¿correcto? Entonces estamos hablando solo de información. Cuando tomamos las flores, esto es lo que ocurre. Nosotros podemos leer aquella información que va en una dirección de armonizar nuestro estado emocional, es decir, en este caso sería la parte del elogio, ¿no? Y nos va a hacer sentir mejor. ¿Cómo funciona eso? Mira, otro ejemplo que te puedo dar para que las personas quizás puedan entender mejor cómo funcionan las flores de Bach. Hoy que se habla tanto de tecnología, imagínate un DVD, ¿vale? Un DVD, un disco, ¿vale? Un CD. Si tú miras al microscopio un CD, por muy zoom que le haga, o sea, por muy potente que sea, ¿qué es lo que vamos a ver en ese DVD o CD? Vamos Plástico, plástico, básicamente. exactamente, vamos a encontrar plástico, ¿vale? Polibicarbonato, una cosa cualquiera, no sé ni lo que encontramos, ¿vale? Pero en ese CD, en ese DVD, no vamos a encontrar ni las fotos, ni los ficheros, ni la música o una película, ¿verdad que no? En un microscopio no lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos ver lo que está ahí grabado? A través de un dispositivo que pueda tener la capacidad de leer aquella información. Pero ¿cómo fue grabada esa información ahí? A través de un láser, ¿correcto? El láser es luz. ¿Cómo es hecho el proceso de elaboración de las esencias? Por ejemplo, el de solarización de luz que De la luz graba del el sol. patrón. Exactamente, que graba el patrón de la información de la planta en el agua, lo plasma ahí, ¿vale? Y ahí queda en el memoria del agua, que no deja de ser una plataforma que tiene una memoria y la puede retener, igual que el DVD, ¿de acuerdo? Entonces la tecnología simplemente está imitando lo que ya la naturaleza también lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma que tú al colocar el DVD en un ordenador vas a poder ver lo que está dentro. Cuando tomamos las esencias florales, nuestro cuerpo también va a poder leer aquello que contiene en el agua. ¿Por qué? Porque si miramos un remedio floral personalizado, si yo miro el contenido de este frasco al microscopio, yo solo voy a encontrar agua y brandy. Agua, H2O y el coñac. No voy a encontrar los patrones de información de las esencias aquí. Y esto es lo que genera en el sistema en que vivimos tanta desconfianza por los que se dedican más a la medicina alopática, por ejemplo, ¿no? No sé si por desconocimiento o porque por negación, no importa, tampoco estoy aquí para juzgar eso, pero sí realmente si miramos eso, al microscopio solo vamos a encontrar agua y brandy, pero no encontramos los patrones de información que están ahí grabados, ¿vale? Entonces, es así que funcionan las esencias. Yo se tomo las gotas de este frasquito, si mi cuerpo sabe leer aquella información y va a dar una respuesta emocional que normalmente está relacionada con el bienestar, ¿ok? Y así Sí, funciona. ese bienestar del que hablas tiene que ver un poco con ese estado de armonía que todos buscamos, ¿sí? Que Exactamente, exactamente, cuando estamos armonizados es como exactamente. logramos expandir la conciencia, pensamos mejor, nuestro cuerpo está en calma y parecería que todo nuestro entorno también se armoniza. Es Y como más que la conscientes también, nos da conciencia, ¿eh? Nos da sí, porque la vida perspectiva, que es lo adquiere que otra digo. perspectiva, sí, tal cual. Exactamente, exactamente. Coincidimos. Bueno, ¿cómo se clasifican los estados emocionales en el sistema floral de Edward Bach para que logremos esa armonía que todos buscamos? Bueno, de acuerdo al sistema floral de los 7 grupos emocionales, ¿te refieres? Sí, a eso mismo. Si pudiera Bueno, así brevemente describirlos. el Dr. Bach describió los grupos, es más, él hizo varias categorizaciones, varias clasificaciones en el sistema floral. Para empezar, dividió los 12 primeras esencias, le llama los 12 sanadores, las 7 segundas
los 7 ayudantes y después nombró a las restantes 19, las 19 últimas esencias o las 19 más espiritualizadas. Este fue una de las clasificaciones. Después hizo otra clasificación por 7 grupos emocionales, donde él consideraba, pues, ya desde la época en que él estaba investigando pues las vacunas, ¿vale? Porque él investigó realmente cómo se hacían vacunas. Hay que tener aquí en cuenta que el doctor Bach, no, para quien a veces no lo sepa, ¿no? Y piense que el doctor Bach simplemente era una especie de terapeuta holístico únicamente. Él fue médico científico, él fue bacteriólogo, él fue cirujano, él fue director de bacteriología de uno de los hospitales londinenses. Es decir, él tenía una formación científica. Él creó vacunas, él creó incluso lo que hoy se conocen los nosodios de Bach, que eran, bueno, vacunas homeopáticas. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una persona que viene de las ciencias. Es importante también tener en cuenta, ¿no?, el contexto de quién crió las flores de Bach, ¿no? O sea, la persona en este caso. Pero bueno, él relacionó eh, ciertos estados de ánimo, ¿ok?, con ciertos aspectos intestinales, ¿va? Pero esto en el inicio, ¿vale? Más tarde él clasificó también las esencias. Una de las clasificaciones fue en grupos emocionales. Entonces creó el primer grupo para el miedo o el temor, ¿ok?, donde hay varias esencias que trabajan distintos aspectos del miedo y del temor. Creó un otro grupo para la incertidumbre, ¿ok? Creó un tercer grupo para la falta de interés en las circunstancias presentes, que ahí también existen varias esencias. Un cuarto grupo para la llamada soledad, ¿ok? Creó un quinto grupo para la hipersensibilidad y influencias externas o influencias y ideas externas, ¿ok? Un otro grupo para el desaliento y la desesperación, y finalmente creó un otro grupo para el exceso de preocupación por el bienestar de los demás, donde ahí incluyó también determinadas esencias. Por lo tanto, bueno, esta fue una de las clasificaciones que el doctor Bach hizo a nivel de su clasificación En su floral, sistema floral. básicamente. Sí. ¿Podríamos decir que las flores de Bach se pueden aplicar a cualquier afección? Sí, sí. A veces hay una cierta confusión en ese sentido. Muchas personas me preguntan, ¿tengo esta determinada enfermedad? ¿Las flores de Bach me pueden curar? Sí y no, sería la respuesta. Y voy a decir por qué digo sí y no. Vamos a ver. Voy a dar un ejemplo, una enfermedad común, yo que sé, bueno, espero que no sea tan común, pero vamos a suponer una úlcera en el estómago, ¿vale? Para decirlo de alguna manera, ¿ok? Sí. ¿Las flores de Bach van a ayudar a curar? Sí. A ver, la cuestión es, ¿por qué surgió esa úlcera en el estómago? ¿Cuál es el génesis de esa enfermedad? ¿Cuándo empezó? Muy posiblemente con cosas que esa persona, digamos, estaba comiendo emocionalmente, no solo a nivel también, porque no comemos solo comida, comemos emociones, ¿eh? Entonces, y que no estaba tragando, no estaba aceptando, ¿ok? Conflictos no resueltos, ¿vale? Que empezaran hace X tiempo atrás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde pueden las flores de Bach ayudar en esto? A resolver esos conflictos, con lo cual, por lo tanto, como mínimo, pueden frenar el continuar el desarrollo de esa misma enfermedad. La enfermedad fue la alarma para que la persona tomara conciencia de que aquí hay alguna cosa que estaba haciendo que no estaba bien, que no estaba conforme, ¿no? O que era necesaria que se le echase una mirada importante para su evolución. Entonces, bueno, pues se generó esa enfermedad. Ahora, que la persona ya con una úlcera instalada ahí solo se va a curar con flores de Bach, quizás no, quizás necesite algún tipo de medicación, sea natural, sea homeopática, sea con suplementos, no importa, eso cada profesional
pues le indicará, pues, digamos, el mejor tratamiento de acuerdo a su filosofía, ¿vale? Pero realmente necesitará algo más, digamos, con un otro tipo de acción que no sean solo patrones de información para tratar esa enfermedad. ¿Ok? Lo mismo que ocurre quizás con una diabetes, por ejemplo. ¿Ok? Evidentemente que se requerirá quizás otros métodos de tratamiento, evidentemente, pero ¿de dónde viene esa diabetes? A lo mejor había mucha tristeza en el pasado, ¿no? Quizás la persona necesitó mucho azúcar para endulzar su vida porque era demasiado amarga. Entonces, quizás trabajar esos aspectos pueden ayudar a, digamos, acompañar la recuperación de esa diabetes, por ejemplo, ¿no? Es decir, con cualquier enfermedad, en el fondo es donde quiero llegar, las flores de Bach pueden ayudar porque van a tomar conciencia de patrones que generaran o que colaboraran en generar esa enfermedad. Y si se puede disolver esos patrones, se puede tomar conciencia de ellos, si se pueden ver y modificar, perfecto, ya estamos resolviendo no solo quizás parte de esa enfermedad, sino que previniendo enfermedades futuras. ¿Ok? Y claro, evidentemente que si la enfermedad ya está muy instalada en el cuerpo, se ha cristalizado y ha evolucionado como tal, pues se requerirá evidentemente otros tratamientos, ¿no? O sea, pero yo suelo, solo una cosita más, yo suelo decir que las flores de Bach no son exclusivistas, es decir, no excluyen otras terapias, ni siquiera la propia medicina alopática. Lo ideal sería que todos se complementasen, diesen las manos. Para una parte del proceso, pues flores de Bach, para otra parte quizás pues homeopatía, para otra parte quizás la medicina alopática, ¿no? Del proceso, porque ahora no excluyen otras cosas, ¿no? Son inclusivas y por tanto se puede incluir en el tratamiento, en la recuperación de cualquier enfermedad o para prevenirlos, como decía. Sí, sí, tal cual. En este periodo post pandemia, sobre todo, nos damos cuenta que las personas como que están haciendo un cambio, buscando conectar con esto que decíamos antes, esa verdad interior, ¿no? Como que van recobrando esa mirada vinculada a la autoestima. Como terapeuta, ¿cómo evalúas la conducta de las personas, de los consultantes después de la pandemia? Uy, yo me río, me río, creo que esté más risa nerviosa que otra cosa, porque realmente no pinta bien ahora mismo. Yo creo que la pandemia evidentemente vino a afectar de una forma bastante grave. Creo que aún no se ha empezado a ver realmente los resultados. ¿Por qué? Las personas aún, o una gran parte de las personas en general, personas quizás más despiertas no, pero hay muchas personas que aún viven esto como un estado de alarma en este momento. Aún están en el modo pánico, aún están en el modo alarma. ¿Qué ocurre? Aún no ha pasado aquel periodo de... Es decir, ¿sabes cuando tienes una situación muy estresante? Cuando todos vivimos una situación muy estresante, a veces no es durante ese periodo de tiempo que aparecen los malestares, es después que el estrés pasa, ¿no? Cuando realmente estamos en una situación de calma, es como la propia sabiduría del cuerpo dijera, bueno, ahora es mi momento de manifestarme. Estuve en estado de alerta durante X tiempo, pues ahora hay que procesar todo esto. ¿Ok? Cuando estamos en estado de alerta no procesamos normalmente. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente por esa cuestión, estamos en modo de sobrevivencia, estamos con miedo. Entonces, modo miedo no es modo creativo, no es modo tranquilidad. Entonces, perdemos perspectiva, perdemos visión, nos perdimos más fácilmente, somos mucho más manipulables, nos desconectamos de nosotros mismos. Claro, todo esto es lo contrario de autoestima, de bienestar, evidentemente, ¿no? Entonces, hay personas que realmente están ahora experimentando, bueno, ya durante el confinamiento, la pandemia en sí, hace unos meses atrás ya estaban experimentando, evidentemente, ansiedad, crisis de ansiedad, de pánico, de miedo, y un malestar bastante generalizado
paranoias, se desarrollaron TOCs. Antes que hemos hablado del TOC, trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza, personas que empezaron a limpiar mucho, miedo a enfermedad, miedo a tocar, miedo a sociabilizar. Okay. Esto hizo con que las personas empezasen a crear rituales que literalmente empezaron a crear realmente auténticos TOC. Es impresionante, ¿eh? Entonces, en este momento realmente el panorama no es que pinte muy bien. Creo que se necesita más tiempo, pero incluso para ver, es que esto es claro, es difícil de, esto va, aunque dijesen hoy, se acabó la pandemia, los efectos secundarios de todo de estos 2 años se van a ver reflejados en los próximos años. No es una cosa que se vaya a ver en una semana o en un mes. Van saliendo y sobre todo, donde más me preocupa, y ahí me preocupa de verdad y seriamente, es como los niños que hoy en día vivieron esto y los adolescentes van a procesar todo esto en los años vindouros, en los próximos años. Eso es más preocupante porque a los que tenemos ya una personalidad formada y ciertas creencias y cierto conocimiento, podemos manejar esto de una determinada manera, pero los niños no tienen aún cierto conocimiento, los adolescentes tampoco, ¿ok? Y esto creo que va a traer efectos secundarios bastante importantes. Ahora mismo, ¿qué veo? Veo que las personas están perdidas más que nunca, están muy asustadas, confundidas, con mucha incertidumbre. Por un lado, y volviendo a aquello de los grupos emocionales con un exceso de preocupación por el bienestar de los demás, por ejemplo, cae en ese grupo. En el grupo del miedo, ¿no? En el grupo de la incertidumbre. Mire que aquí hay flores de Bach para todo, ¿no? Para todas estas personas. Realmente, y las personas que me llegan a la consulta sin que se ven afectadas por esta situación. A veces es difícil hasta de describir hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Yo mismo, ahora mismo, no te sabré evaluar hasta qué punto habrá afectado a las personas, porque ahora solo está saliendo un poco, pero porque todo el mundo aún está bajo este paraguas de alarme, porque oficialmente aún estamos en pandemia, aún no ha pasado. Por lo tanto, y son muchos acontecimientos que durante estos 2 años fueron ocurriendo, mucha información, no nos ha dado tiempo ni siquiera a aprender de la experiencia, aunque sea de la experiencia ajena, porque es un estímulo tras otro, tras otro, tras otro. No nos ha dado tiempo ni de procesar tanta información. Hay personas que no pudieran ni siquiera procesar el duelo, evidentemente que no han tenido el tiempo, de personas que fallecieron, sea por la razón que sea por el bicho o por otras razones, ¿ok? Porque hay muchas otras, bueno, no quiero entrar en ese, que eso es complicado, Tema pero complejo más, es sí, más es un complejo, tema pero complejo. sí que no han podido ni siquiera procesar el duelo porque aún están en el modo de supervivencia. Imagínate cuando pasar eso es cuando empezarán a surgir y a procesar esos duelos. Entonces, es bastante compleja y complicada esta cuestión en este momento. Delicada, diría, muy delicada. Bien, quienes hemos tomado, quienes tomamos, quienes trabajamos con las flores de Bach, sabemos de todas las bondades que tiene y de todos los beneficios que trae también. Sin embargo, como terapia vibracional, el sistema de flores de Bach ¿ha tenido algún reconocimiento o aceptación desde el área de la medicina tradicional o la medicina alopática? Bueno, efectivamente ya hace bastantes años, incluso los que hemos estudiado la terapia de flores de Bach, se decía que la OMS recomendaba ya el tratamiento con las flores de Bach. Aquí en Barcelona, por ejemplo, en España, yo no sé ahí, pero aquí hay una cierta, y lo digo claramente, hay una cierta, no, hay una gran persecución a las terapias naturales, ¿vale? Hay literalmente una caza de brujas aquí. ¿Ah? Así es. Hace en 2015, 16, literalmente en cada parada de autobús, en el metro, se ponían pancartas en vez de publicidad
a un producto, se hacía ridicularizar las terapias naturales. ¿Okay? Por lo tanto, esto depende mucho de cada país. Por ejemplo, yo soy de Portugal. Por ejemplo, las flores de Bach en Portugal son reconocidas por la sanidad pública. Están incluidas dentro de la naturopatía, ¿ok? Ok, deberían quizás estar separadas, pero eso es lo de menos esa clasificación. Lo que sí es que en Portugal se reconoce y están reguladas las terapias naturales, igual que están en Suiza, igual que están en Cuba, en Buenos Aires no lo sé, es decir, en Argentina, pero aquí, por ejemplo, en Brasil yo he tenido alumnos y pacientes en Brasil, de esta forma también, y que me comentaron, además estuve haciendo una formación ahí en São Paulo, en Brasil, y en este momento si vas a lo que diríamos aquí seguridad social, ¿no? Al médico de cabecera y dices que estás deprimida, te pueden pasar un papelito para una recomendación de terapia de flores de Bach. ¿Ok? Esto aquí en España no ocurre. Por ejemplo, los médicos aquí, quizás algún médico puede recomendarlo, quizás algún centro, porque saben por experiencia. Hace unos años había incluso aquí centros que sí que permitían dar las flores de Bach, etc. Pero de 2016 aquí las cosas cambiaron mucho. Pienso que el lobby farmacéutico tiene un gran poder. Aquí cerraron incluso los cursos de homeopatía en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación en ese aspecto también bastante complicada, ¿no? Eh, no hay, aquí en España concretamente, no hay una gran aceptación por la parte de la medicina alopática de lo que son terapias naturales. En otros países, sí. Esto que demuestra que no se trata de una cuestión de la terapia en sí. No se trata si es flores Bach, si es homeopatía, si es naturopatía. Se trata de leyes gubernamentales. Así es. Entonces, Artur, de tu experiencia como terapeuta en estos años, escribiste 2 libros. Uno de ellos es Flores de Bach, curando emociones, y el otro es Las Flores de Bach, una terapia vibracional. exacto. ¿Podrías hacernos, para ir finalizando, una breve síntesis? Sí, claro. Bueno, como te dije anteriormente, al inicio, cuando miraba así este frasquito, pues decía, creo que nadie sabe lo que es esto, pero todo el mundo debería saberlo, igual que saben lo que es una aspirina o que es un Prozac, ¿no? Entonces, mis primeros pasos aquí realmente fueron mucho de divulgación y de dar a conocer. He dado, como tú bien sabes, y mucha gente que tal vez puede estar escuchando esto sepa, o lo escuchará en un futuro, no lo sé, pero di muchísimas conferencias aquí en Barcelona, en farmacias, en centros, bueno, en varias ciudades de España he dado formación para otros países también. Me empeñé muchísimo en divulgar las flores de Bach. Entonces, el primer libro básicamente era eso, un dar a conocer, hey, esto existe. Hay una cosa que se llama flores de Bach, ¿no? Y esto puede ayudar. Era una versión muy resumida, también por cuestiones editoriales, evidentemente, ¿no? Se pidió que fuera un poco más resumida. En realidad, la idea era que fuera un DVD con un libro y no un libro con un DVD. Pero bueno, es un poco para dar a conocer que las flores de Bach existen y que tratan determinados aspectos emocionales, mentales, de personalidad. El segundo sí que ya fue pues un poco más profundo, ¿no? Fue un poco más completo, donde es inclusivamente consultado por muchos terapeutas. Es un libro que he tenido, bueno, me ha, me ha llegado, me he sentido muy contento que muchas personas de Argentina, por ejemplo, y de otros países de Sudamérica y de México también, que me escribieron diciendo que es un libro que usan en su consulta, para consulta, y es un libro que después de leerlo muchas personas decidieron ser terapeutas florales. Eso me alegra mucho. Eh, no creo que la información que puse ahí fuese más o menos importante que otros autores que también hacen muchísimo buen trabajo en ese sentido, pero diríamos que el segundo libro, Las flores de Bach, una terapia vibracional, es ya para quien conoce un poco las flores de Bach, que quiere indagar un poco más o quien esté aprendiendo o que ya sea terapeuta y que lo tenga como un libro de consulta para recordar a veces ciertos matices, aspectos
de los efectos de algunas esencias concretamente. Y tienen también un DVD, el segundo. Así es. Qué bueno, qué bueno, bueno. Así que a disposición de los lectores para informarnos y para leer un poco más. Sí. Artur, un placer, realmente un placer haber compartido este capítulo de la revista Integrar contigo, cruzando el océano de Argentina a España y aprendiendo sobre las flores de Bach y lo que pueden hacer para nuestro bienestar, para poder seguir integrando bienestar a nuestras vidas. En nombre de todos quienes hacemos el grupo Integrar Bienestar, simplemente decirte gracias, gracias de corazón por este tiempo. Gracias a ti, María, fue un gran placer, me encantó hablar contigo, me sentí muy bien hablando contigo y bueno, espero que lo que haya dicho pueda llegar a, bueno, a por lo menos como mínimo hacer reflexionar a muchas personas. Sin duda es que así va a ser, sin duda es que así va a ser. Y después vamos a compartir también estos contenidos en nuestra revista de lectura digital Integrar, que también lo van a encontrar a través de nuestra web www.integrarbienestar.com. Hasta nuestro próximo programa.